Bienvenidos a nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, y estamos aquí en nuestro canal de YouTube Resurrección, viendo la tercera y última parte de esta serie que se llama La Predestinación. Hemos estado ya en 2 programas anteriores, hoy es el tercero y último programa con el que vamos a estar hablando de la predestinación. Está con nosotros nuestros amigos Felipe y Paulo. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Es un placer una vez más el poder compartir con ustedes, Ernesto y Paulo, y sobre todo ustedes que en este momento, donde quiera que se encuentren, es un verdadero placer el poder saber que están ustedes al pendiente y recibiendo estas enseñanzas. Bienvenidos a todos los que nos están viendo, para ver la continuidad de lo que hemos estado viendo. Estos 3 programas han estado increíbles. 2. 2 programas, con No, 3, este es el perdón. tercero, sí. Sí, el tercero. Y estamos entonces a la expectativa de lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Quieren agregar algo de lo que ya hemos visto? Pues fíjate que algo que me quedó muy impactado y aquí fue el hecho de lo que compartías en el programa pasado acerca de que desde antes de la fundación, nosotros ya estábamos injertados en el vientre del Señor, con toda la genética, con todo el propósito de Dios en nuestras vidas, pero desafortunadamente a través de si no recuerdo, lo comenté el programa pasado, a través de las tradiciones y de todo lo que ha sido lo cuadrado que se ha estado compartiendo, no se logra poder llevar a cabo y desarrollar todo eso que Dios tiene en cada uno de nosotros. Así es que, pues, como bien mencionaba, muchas expectativas para ver y continuar con el tema. Así es. Yo me quedo con la tecnología que hablamos la vez pasada, de que realmente necesitamos actualizarnos, ¿no? Y que no podemos seguir utilizando o estando en ese esquema o en ese formato de pensamiento que en su momento fue parte de nuestra vida, pero que tenemos que evolucionar, tenemos que ir hacia lo que Dios quiere darnos a entender, ¿no? Muy bien. Pues yo voy a empezar con una pregunta muy sencilla, como todas las preguntas que hacemos aquí. La pregunta es, ¿cuál es la meta de la predestinación? La repito, ¿cuál es la meta de la predestinación? Bueno, si espero me des por lo menos medio punto, pero es el continuar, ¿no? El continuar con esa mentalidad y esa punta de lanza multigeneracional. Ese es el propósito, ¿no? Que no nada más debemos de limitarnos a lo que es nuestros hijos, sino ver todo lo que se puede desarrollar a través de cada uno de nosotros como eslabones. Te doy el punto completo. Pablo. Híjole, siempre me das medio, hombre. Pablo. Como dicen en la escuela, lo que dijo él, ¿va? No, ese es mío. Ese lo hacía el Chavo del 8, ¿quién lo hacía? Así es, lo que dijo él, maestro. Pues creo que coincido con lo que está diciendo Felipe, ¿no? De que realmente traemos un esquema de que solamente pensar en nosotros, en nuestra familia, y es difícil separarte de esa manera de pensar y de ver de que Dios quiere que veamos más allá, agarrarle la onda a Dios, de poder meternos al plan que vimos la vez pasada, que es un solo plan, no es mi plan, no son muchos planes, es un solo plan, y poder dentro de lo que Él tiene para cada uno de nosotros como asignación, que nos enfoquemos, que está esa predestinación. Para eso Él nos predestinó. Algo que me dio de alguna manera como un alivio, un descanso. El tema pasado que vimos es que no hay manera de que podamos nosotros perder esa salvación, lo que hablábamos. Bueno, no lo tocamos el tema, No lo pero tocamos. tú lo mencionaste. Yo lo mencioné porque eso concluí. Bueno, en otra ocasión vamos a tocar ese tema, ¿no? Pero qué bueno que estás concluyendo esas cosas. Sí, Pablo. yo estoy concluyendo pues de que eso te da descanso, el saber que tenemos a alguien que está en control, alguien que intencionalmente está haciendo las cosas y quiere que yo me entere de eso, Ujú. para que yo le dé continuidad no solamente en mi vida, sino también en mi familia,
y en todo lo que es mi generación, y que piense y que vaya más allá de las cuatro paredes a las cuales nos han remetido el sistema religioso, ¿no? De que pensemos solamente nosotros y en el momento y en el siglo que estamos viviendo, y no pensar que hay generaciones que van a venir más adelante de nosotros y que podemos aportarle lo que Dios quiere, ¿no? Muy bien. Bueno, todo lo que dices también te doy un punto, ¿sí? No, andamos de misericordiosos hoy. Miren, la meta de la predestinación, lo voy a decir en una frase muy cortita, es que fuéramos sus hijos aún antes de la creación. Ujú. Esa es la meta, que tener hijos antes de la creación. Ser nueva criatura implica no solamente tener la vida, sino tener también la posición de hijos. Una de las cosas que se enseña en las iglesias es que somos nuevas criaturas y solamente se limitan al asunto de la salvación o de la vida eterna, el asunto de que yo no me muero, ¿no? Me agarro de él, ¿no? Yo me voy con él, ¿no? Ujú. Pero no, el asunto real de ser nueva criatura va más allá de irme al cielo, va más allá de ser salvo. Implica tener la posición de hijo. O sea, nosotros somos aquellas personas que Dios nos marcó de antemano. Por eso, en una de las cartas de Pablo habla de que fuimos sellados por el Ajá, Espíritu Ujú. Santo. así es. Entonces, cuando él está hablando de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, no está hablando que en el contexto del tiempo cronos desde el momento que creíste. O sea, nosotros fuimos sellados por él desde antes de la creación del mundo. O sea, que no es el acontecimiento de que arrepiéntete, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y confiésalo y No, haz. hay que hacerlo, claro que sí, Claro, sí. pero no es en el concepto de que en ese momento eres sellado, en ese momento, o sea, esto va más allá. O sea, este es un asunto que ahorita lo vamos a seguir fundamentando, vamos a seguir poniendo más versículos, Mm. pero lo que estoy diciendo de alguna manera es que Dios nos marcó de antemano, ¿sí? Entonces, eh, poseemos la vida de Él porque somos sus hijos y estamos en una posición donde Él nos ha heredado. ¿Qué es lo que nos ha heredado Él? Él mismo. La vida de Él está dentro de nosotros. Entonces, a veces decimos, bueno, es que Él nos ha heredado esto. No, no. Es que Él mismo se heredó a nosotros porque nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos selló, nos apartó, nos predestinó, y después hizo las cosas. ¿Me explico? Ujú. Entonces, tenemos esa genética porque, él se heredó en nosotros, o sea, él vive en nosotros, ¿me explico? Ibas a Sí. comentar algo, ¿verdad? Pues fíjate que precisamente el despertar de esta conciencia es entender Mm. toda la trascendencia que ya viene en nosotros, porque como bien dices, ¿no? Muchas de las ocasiones creemos que todo inicia partiendo de cuando aceptamos a Es Cristo. correcto. Bueno, Y ahí es cuando, así lo entendía yo. no, pues es que así es como se comparte. Así lo entendía yo exactamente, que cuando haces esa elección, y que eso también, ahora estoy entendiendo que está mal, que no es tanto que tú lo elegiste. O sea, esto va más profundo de simplemente un credo o un decir las cosas. Sí, desafortunadamente, como, existe la enseñanza de que, las personas eligen por el libre albedrío Es que hablamos correcto. la vez Que pasada, hablamos de cosas. entonces, los ministros, pastores, sacerdotes, apóstoles, cuando ellos les comparten a alguien del Señor y la persona recibe al Señor, ellos de alguna manera se sienten como copropietarios de esa persona juntamente con Dios, porque como yo fui el que lo traje a Cristo, yo soy como su papá y no hemos entendido que ellos ya estaban en el vientre de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros solamente somos instrumentos. Por ahí, hay una enseñanza que no voy a tocar, ¿no? Pero siervos inútiles. ¿Por qué? Porque Ajá. hicimos
lo que teníamos que hacer nada más. Entonces, hay mucho, voy a usar una palabra un poquito muy popular, pero creo que se entiende. De parte de muchos ministros hay mucho agandalle sobre los miembros de la iglesia, sobre las ovejas, como que son copropietarios con Dios, o sea, son parte de mi propiedad, porque como recibieron a Cristo conmigo o como yo soy la persona que los está alimentando, y no hemos entendido que es una cadena multigeneracional Ujú, y que no somos más que un eslabón, ujú. que somos siervos inútiles, o sea, estamos haciendo lo que Nos tenemos que hacer. correspondía. Y muchos ni a inútiles llegan, ¿eh? Porque no hacen lo que tienen que hacer, con todo respeto, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a tocar ese tema, ¿no? Bueno, quiero seguir agregando algo más, ¿no? Prosigamos. A sus escogidos, Dios, en su eternidad, marcó un destino para cada hombre. Dicho destino está ligado a su propósito global en la tierra. Lo vuelvo a decir. A los escogidos de Dios, o sea, nosotros, en su eternidad, marcó un destino para cada uno de esos escogidos. Y ese destino está ligado, amarrado. ¿A qué? A su propósito global en la tierra. La tarea es descubrirlo. Sí, eso está ligado. Ujú. O sea, es parte de eso. Entonces, todo lo que está ligado en los cielos está ligado en la tierra. Y todo lo que no está ligado está desatado. Y lo que está desatado aquí está desatado allá. O sea, todo ya está perfectamente acomodado en el plan global de Dios. Sí, desafortunadamente por la mentalidad y la manera en que nos conducimos es cuando las cosas no cuadran, pensando que es Dios el que no te lo concede, pensando que es Dios el que no quiere de esa manera. Pero en realidad cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de esto y de todo lo demás que se ha estado compartiendo, pues entonces te das cuenta de que eres tú el que estás tomando tu propio rumbo, tu propio camino, tus propias decisiones, y ahí es cuando las cosas no van a cuadrar. Fíjense lo que dice. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a estar reforzando todo esto. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Repito, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense cómo empieza, elegidos según la presencia de Dios. ¿Para qué? Para estar apartados para Él. Es santificación, muchos entienden como sinónimo de perfección. No, santificación es apartado para Él. Entonces, fuimos elegidos por el Padre para estar apartados para Él. ¿Para qué? Para obedecer. O sea, no hay libre albedrío. Es para obedecer y recibir esa gracia. Recibir esa sangre, entender esa sangre sobre nuestras vidas, que es la que nos limpia, que es la que nos da entendimiento. Esa sangre que ya se roció es una sangre para poder accesar al mundo de la gracia y de la misericordia. Y ese mundo de la gracia y de la misericordia te lleva al mundo de la predestinación. Y es cuando tú entiendes las cosas desde antes de la creación de este mundo. ¿Me explico? Sigo con otro versículo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, dice, o sea, apartados, para que estuviéramos apartados y sin pecado delante de él, sin mancha, dice. Verso 5. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos predestinó? ¿Qué fue lo último que leímos? ¿Por qué nos predestinó? ¿Cuáles son las últimas 4 o 5 palabras del verso 5? ¿Cuáles son? ¿Por qué nos predestinó? Efesios 1:5.
Si lo pueden poner en pantalla, según por el favor. afecto de su voluntad. Por el puro Afecto de su voluntad. ¿Por qué nos predestinó? Por el afecto de su voluntad. Porque le dio la gana. No, es que somos bien buenos, es que nos portamos. No. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso y era un asesinato, era un cuate que dirigía asesinos y persecutor de los cristianos. Ujú. O sea, estamos aquí porque le dio la gana. Punto. La Biblia lo pone más bonito, por el puro afecto de su voluntad. ¿No? O sea, decente, ¿no? Pero en español vallartense, pues porque le dio su gana. Nada más por eso. Ahora, ¿cómo que porque le dio su gana, Ernesto? O sea, sí, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 11. Nos vamos a ir despacito, ¿eh? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí lo vamos a leer ahorita. Uh-huh. Dice, no había ni aún nacido. O sea, está hablando de Jacob y de Esaú. Uh-huh. Ni siquiera habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal. Pero Dios escogió al menor. Dice, el mayor servirá al menor. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque le dio su gana. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué? Porque queremos entender la naturaleza de Dios. Sí. A ver, Dios, ¿cómo que por qué? Sí. Y este asunto, hay cosas de Dios que no las puedes entender. Las tienes que aceptar por fe. Para eso es la fe. Si no, entonces, ¿para qué quieres la fe? Uh-huh. Si para lo único que quieres la fe es para pagarle a Coppel y pagarle al Infonavit y pagarle a la Volkswagen o a la Nissan o a quien tú quieras, el carro que sacaste, a la Chrysler, pues más económicos, ¿verdad? Sí. No, pues no. Sí me explico, ¿no? O sea, está claro. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere y corre, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Hasta ahí. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y no es del que quiere y corre, no es del que se la pasa dándose golpes de pecho y no, es porque yo así quiero, punto. Fíjate que ahorita en la manera en que estamos leyendo esto, podemos ver cómo el Señor, y yo creo que ya se ha dejado de compartir estas palabras, el Señor es soberano. El Señor es soberano. Y creo que es muy explícita la palabra, que lo que yo quiera y a quien yo quiera y cuando yo quiera. Y se acabó. Y ahí podemos ver que no hay para que, a ver si. Nosotros estamos para obedecer su soberanía, para poder entrar. No como hace rato decías del libre albedrío, que yo lo tomo cuando quiera y o si sí o si no. Y yo decidí recibir al Señor. No, espérame tantito. O sea, va más allá, ¿no? Entonces, lo que hace rato les comentaba, se te abre el panorama de una manera en la cual te posiciona y entonces es cuando tú realmente te pones a hacer lo que tienes que hacer y nada más. No es para que te den aplausos ni te pongan medallas, simple y sencillamente lo que tienes que hacer. Vamos a seguir. Verso 17, fíjense lo que dice. Porque la escritura dice a Faraón,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, Lo endurece. endurece. ¿Se acuerdan que lo endureció? Sí. Sí, sí. ¿Por qué lo endureció? Porque él quiso. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para todos aquellos que dicen, pero ¿cómo es posible que Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho así? Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow. Oye, fíjate, O sea, ¿cómo, ¿está cómo? claro o no está claro? Sí, pero aquí hay algo que me llama la atención dice, ¿cómo el vaso le va a decir Al alfarero. al alfarero? Pero nosotros sí le decimos a Dios, o Sí, sea, Ujú. por nuestra tradición, claro, Felipe. claro. Así Porque es. traemos Claro, por una supuesto. tradición Así es. y es que nos enseñaron que hay libre albedrío, nos enseñaron que tú recibes, tú escoges a Dios. No, tú no escogiste. No, y Te- también te dice, perdón, pero también te enseña que tú convences a Dios para que a través de la intercesión y a través del ayuno, tú cambias la voluntad de Vamos a Dios. mover la mano de Dios. Ajá, o sea, Vamos a ayunar para que Dios se mueva a nuestro favor. Espérame. Dios no se va a mover a tu favor. O el concepto de santidad tradicional, que si santidad nadie puede ver a Dios, hay que buscar la santidad y ahí entramos en lo que está diciendo aquí. Las cosas que yo hago es la manera en que lo voy a agradar a Él. Cuando Él dice que Él, porque le plació tener afecto hacia con nosotros. O sea, eso cambia totalmente. Y la única manera en que le vamos a agradar a Dios es haciendo la asignación que Él nos dijo que hiciéramos. Eso es adoración. Lo vimos en programas Sí. pasados. Ujú. Entonces, la oración, vamos a mover la mano de Dios. No, tú no mueves nada. La oración es para que tú aceptes su voluntad, para que reconozcas cuál es tu asignación, para que te arrepientas de tu pereza, de tu religiosidad, de tu tradición y te pongas a trabajar. ¿En qué? En el propósito eterno de Dios. Por eso el reino necesita valientes y los valientes lo arrebatan. O sea, necesitamos ser violentos, necesitamos ser valientes. ¿Para qué? Para cumplir su asignación. ¿Por qué? Porque nadie queremos cumplir su asignación, porque no, es que yo tengo mis ideas y yo pienso que así, no, es que yo creo, a sí. mí me parece. Sí, Yo siento. dejamos de ser ese gran eslabón, Sí. porque a pesar de que pudiéramos ser uno, pero debemos de ver todo lo que se lleva a cabo con esa obediencia y el formar parte de esa cadena. Y ahorita que mencioné que dije que lo siento porque desgraciadamente esa es la condición de la iglesia en general. O sea, hay una iglesia emocional que por sentir o por un estado anímico se dejan llevar y se dejan y toman decisiones, pues, en base a cómo se sienten, lo que tú has comentado en otros programas de que yo siento esto, yo siento aquello, y no por algo más trascendental que una mera emoción, un mero sentimiento de un acto, ¿no? De estar. Ujú. Ujú. Sí, desafortunadamente, pues, son versículos que no nos gustan mucho, que casi no se predican, porque nos han enseñado que nosotros tenemos un libre albedrío, porque nosotros decidimos recibir al Señor, porque mira, le estamos haciendo el favor a Dios, ¿no? De que entre en nuestra vida, ¿no? Ujú. Cuando realmente desde antes de la creación, ya estábamos en su vientre. Él ya nos conocía. Y eso cambia todo. Eso cambia Sí. todo lo que tenemos como concepto. Hay un proverbio por allá, en una parte donde el rey David dice, mi embrión Vieron tus ojos. vieron tus ojos. Entonces, esto es algo hermoso saber que desde antes de todo esto ya estábamos en el vientre de Dios y que el esperma de Dios, que es su palabra, a través del Espíritu Santo, se manifestó aquí
en la tierra, que es cuando tuvimos ese clic de decirle al Señor, entra a mi vida, te recibo, creo en ti, cuando realmente, pues Él, de alguna manera, podemos entender y podemos ver que estábamos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, vamos a concluir entonces, vamos a empezar a concluir estos 3 programas, porque ya nos quedan unos 20 minutos y traemos algunos conceptos que quisiera concluir, ¿sale? Vamos a concluir lo siguiente. La primera conclusión es, nos conoció antes de la fundación del mundo, ¿sale? Nos queda claro. Segunda conclusión, nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Entonces, porque le dio su regaladísima gana. Punto. Sí. Una persona me decía, ¿qué significa en el original, en el griego, el puro afecto de su voluntad? Le dije, en el griego quiere decir porque le dio su gana, mi hermano. Punto. Así es. Siguiente conclusión. Nos predestinó sin que dependa del que quiera o corra. No depende de nosotros. No es por obras. No es por obras. El propósito de Dios, ¿por qué creen que se cumple? Pregunto. El propósito de Dios, ¿por qué creen que se cumple? Esa es otro resumen o es otra conclusión a la que estamos llegando. Pero se las estoy haciendo con una pregunta. ¿Por qué creen que el propósito de Dios se cumple? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque viene de Él mismo, ¿no? Porque es su propósito. No es el Sí. tuyo, ni el tuyo, ni el mío. Sí. Porque eso es de Él. Es de ya Él. está. Eso es un propósito de Él. Y eso nos trasciende a nosotros. Claro, Por porque supuesto. todo lo que nosotros hagamos y todos los resultados que tengamos, los vamos a poder catalogar y asimilar como resultados de su propósito, no de nuestro esfuerzo, no, porque miren todo lo que hemos trabajado y lo que hemos construido y lo que hemos hecho con nuestro esfuerzo y en la obediencia a nuestro Señor, porque somos obedientes y porque pasamos tantas horas orando y porque pasamos tanto tiempo ayunando y porque predicamos y por... No, es porque le dio su gana y porque es su propósito, punto. Por eso estamos metidos en esto. Hay personas que conozco que no son creyentes y me dicen, Ernesto, ¿por qué estás metido en eso? ¿Por qué estás tan metido en eso? Digo, porque a él le dio su gana. Y me dicen algunos, ¿y yo por qué no? Le digo, mira, yo no sé si un día vas a estar, pero si nunca llegas a estar, es porque le dio su gana que no estuvieras. Ay, qué malo eres, ¿por qué tú sí, yo no? Bueno, yo no te sé decir eso, le digo, pero eso es un asunto de Dios. O sea, Así es. ¿por qué estamos metidos en esto? ¿Por qué hacemos este programa? ¿Y por qué predicamos? ¿Y por qué le hablamos a la gente de Dios? ¿Y por qué hacemos cosas para Dios? Y buscamos finanzas para ayudar a personas, lograr metas que Dios pone en nosotros. Porque a Dios le dio su gana. Él puso en nosotros el querer como el hacer. Y él dice, oye, ¿cuánto te pagan? No, estoy aquí porque quiero. Es más, si tuviera que pagar por hacer esto, lo haría. ¿Por qué? Porque esto nos sobrepasa. Esto es más grande que nosotros. Siguiente conclusión. En Cristo, lo único que existe es su propósito. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Lo único que existe es ¿qué? Su propósito. Eso es lo único que existe en ¿quién? En Cristo Jesús. Para nosotros, la pregunta es, ¿qué es o qué será lo único que existe entonces? Si para Cristo lo único que existe es su propósito, para mí, ¿qué es lo único que existe entonces? Debería ser lo mismo. ¿Por ahí vas? Sí, su voluntad. Me acuerdo cuando él... A ver, ¿cómo? Su voluntad. Por ahí vas, perdón. Me acuerdo un pasaje cuando él fue
estaba en una situación más difícil cuando él iba a tomar la decisión de ir a la cruz. Y él les empieza a explicar a los discípulos. Entonces uno de ellos se le acerca y empieza a convenirle de que no le convenía eso a él. Entonces es cuando hace la declaración de que apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le estaba haciendo eso, ¿no? Entonces no sé si por ahí vas. Miren, en Cristo lo único que existe es su propósito. Y nosotros lo único que existe es la asignación que me corresponde en Él. Es lo único que debe de existir. No debe existir otra cosa, porque cuando tú estás en la asignación en Él, estás cumpliendo que desde antes de la fundación del mundo, te conoció, te escogió, te predestinó, puso su genética dentro de ti. Llegamos a este punto y estamos haciendo ¿qué? La asignación en Él. Eso es lo único que debe existir. No debe existir otra cosa más que hacer su asignación. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Claro, pero mientras no busquemos la asignación en Él, pues nos la vamos a pasar buscando añadiduras y nunca nos van a llegar. Seguimos. Si Dios me conoció, escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, solo por su voluntad, sin que dependiera de mí, entonces tengo que vivir en este mundo para hacer su voluntad y realizarme en la asignación que me corresponde. Muchas personas dicen, ¿cuál es el éxito en la vida? Dicen, no, pues tener determinada cantidad de dinero o determinadas propiedades o determinada fama o determinado físico. No, la fama, el éxito en la vida es cumplir la asignación que me corresponde. Cuando nosotros podemos cumplir la asignación que nos corresponde, vamos a ser personas realizadas. Porque hay personas que no están realizadas, están frustradas. ¿Por qué? Porque no cumplen con la asignación, están inventando sus propias asignaciones y una asignación inventada que no venga de él jamás podrá hacerte una persona realizada. O sea, vivir la vida abundante. Eso es vivir la vida abundante. Realizarme en la asignación que me corresponde. Eso es todo. De eso se trata la vida. La predestinación no es otra cosa que la mentalidad multigeneracional de Dios sobre las generaciones de una o más naciones encajadas en el propósito eterno de Dios. Eso ya lo habíamos visto en el programa pasado. También decíamos que la predestinación es el pensamiento omnisciente de Dios. Si me pueden poner en cabina, por favor, en la pantalla, todos estos conceptos, se los voy a agradecer mucho. Desde aquí, donde les puse que la predestinación no es otra cosa que la mentalidad multigeneracional de Dios sobre las generaciones de una o más naciones, encajando en el propósito de Dios en la tierra. También si me la pueden poner, predestinación es el pensamiento omnisciente de Dios con el resultado y cumplimiento prometido conforme a los genes hereditarios espirituales que Dios ha puesto en aquellos que son sus hijos. Yo sé que es información, son conceptos, estoy tratando de repetir los conceptos que ya hemos estado viendo en los programas pasados y que quedarán aquí en la pantalla para que las personas le puedan tomar una foto y puedan analizarlo, ¿no? Todo eso, o apuntarlo, ponerle pausa. Entonces, estamos hechos nosotros de una esencia espiritual y tenemos la oportunidad de transmitirla a las siguientes generaciones, a las que siguen. Esa esencia espiritual es Cristo en nosotros. Por eso dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es predestinación. ¿Me explico? Así. En el momento en que podamos entender, las personas puedan entender el plan global de Dios, el plan de todo el planeta, vamos a empezar a respirar predestinación. En el momento en que empecemos a encajar nuestra vida en ese plan, vamos a empezar a vivir predestinación. En el momento en que todas las cosas realmente estén en las manos de Dios, esa predestinación se vuelve algo real. Cuando nosotros
decimos que la predestinación es viva? ¿Cómo sé que la predestinación es viva para mí? ¿Cómo sé yo que la predestinación es real para mí? ¿Cómo puedo saber eso? Cuando soy parte de eso. Cuando empiezo a vivir mi asignación en el propósito eterno de Dios. Creo que está quedando todo muy claro. Yo más les quiero decir, el propósito de Dios, nada más hay dos opciones, ¿eh? Dos opciones nada más hay. O sea, ¿cómo dicen? ¿Para qué tanto brinco? Estando el piso tan parejo, ¿no? Y lo parejo no es chipotudo, ¿no? También. Nada más hay dos opciones en el propósito de Dios. O lo vives o no lo vives. Nada más. Nada de que no, hermano, es que yo ahorita, el negocio, yo estoy pensando, es que la familia, es que estoy muy chico. El que no está chico está muy viejo, porque los que ya están muy viejos, no, hombre, ya estoy viejito, yo ya para qué. Y los que están muy chicos, no, es que todavía me falta para la vida. ¿Lo vives o no lo vives? Nada más, no importa la edad que tengas, no importa el trasfondo religioso que tengas, no importa la nacionalidad que tengas, el idioma que tengas, la cultura que tengas, los títulos que tengas, los estudios que tengas. ¿Lo vives o no lo vives? Punto. Así es. Señores, hemos terminado nuestro tercer programa. Para los que nos están viendo, tengas la edad que tengas, no es tarde. Así que yo creo que ha sido puntual y ha sido muy acertera esta enseñanza. Y no hay edad, no hay tiempo, ni para jóvenes ni para adultos. Me queda claro que realmente esto es para este tiempo y a la edad que tengas, entonces aproveche. Así es. Aprovecharlo. Bueno, pues creo yo que a través de lo que se ha compartido el día de hoy, el doctor Ernesto, pues queda muy claro, al menos en mí, que cuando nosotros entendemos estos conceptos y nos disponemos, la vida, tu vida, es mucho más ligera, llevadera y en paz. ¿Por qué? Porque estás encauzado a lo que el Señor ya te impulsó, ya te lo dio. Simple y sencillamente continuar con ese camino. Y yo creo que la palabra de Dios es certera y se cumple. Cuando tú logras eso, obedecer y hacer que vivir el reino de Dios, entonces nosotros vamos a tener absolutamente todas las añadiduras que tanto perseguimos. Pero estamos actuando de una manera equivocada. Andamos buscando las añadiduras en vez de establecer el reino de Dios. No, y lo curioso es que Jesús dijo que que su yugo era fácil de llegar. Ujú. Era fácil, Sí. eso fácil cuando nos sometemos a eso que Él ya designó para nosotros. Es fácil. Como dicen por ahí, ¿no? Flojito y cooperando, que es más fácil, es Es mejor. fácil, exactamente. Sí, y si nosotros no llevamos el yugo de Jesús, que es ligero, que su carga es ligera, es fácil, entonces sí, hay que cantar la de cansado del camino, Eso. porque cuando cantan las personas la de cansado del camino en las iglesias, es porque no están cargando el yugo de Jesús, porque el yugo de Jesús es ligero y es fácil, pero si tú estás cargando un yugo, y tú estás cansado del camino, pues ¿sabes qué? Ujú. No sé con qué buey te asociaste, ¿verdad? Pero el yugo de Jesús es ligero, ¿verdad? Así es. Así dicen, ¿no? Porque los yugos, ¿para qué son? ¿Eh? Para jalar la Para, llanta, ¿y quiénes la jalan? pues el buey. Se supone que el güey viejo es el que enseña al Ah, güey bueno. nuevo. Entonces, si nosotros estamos empezando, dice el Señor, mira, mi yugo es ligero. Entonces, hay personas que dicen, "Oh, es que ya no aguanto la vida, y es que el diablo, ya estoy peleando, y ya estoy cansado". Pues ahora sí que no sé con quién te asociaste, porque si te asociaste con Jesús, la cosa es ligera, pero si te asociaste es. con Así es. un animalito de estos, pues ahora sí, atente a las consecuencias, ¿no? Quiero para terminar, decir algo. Yo les decía que nada más hay dos opciones, ¿lo vives o no lo vives? Así es. Quiero decirles algo. Cuando lo vives es porque hay una interdependencia con Dios. Cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo independiente, ni dependiente, ni codependiente. Lo hizo interdependiente. Y si no lo vives, es porque no has entendido
¿qué es la interdependencia? Andas de independiente, o sea, Dios allá y tú acá. Y así no la vamos a hacer. Nunca vas a poder cumplir cuál es tu asignación y vas a estar cante y cante la de cansado del camino. Porque te vas a poner unas cansadas inventando tu propia asignación, inventando un propósito para tu iglesia, para tu ministerio, muy diferente al propósito que tiene Dios, porque hay un solo propósito. Así que terminamos con Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. La independencia te va a hacer creer que tienes un libre albedrío. La independencia te hace creer que de ti depende recibir al Señor. Pero recuerda, estás predestinado para ser la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Estamos predestinados para vivir una interdependencia con Él. Así que pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Pablo. Gracias por estar aquí. Señores, seguimos en contacto. Tenemos un tema muy interesante para la próxima. Es un tema sorpresa. Que pasen un buen día. Hasta la próxima.